Hola, vamos a aprender a resolver problemas de móviles. En este vídeo veremos uno concretamente en el que se nos presentará una situación determinada. En vídeos posteriores veremos otras situaciones. El planteamiento que nos hacen es este. Un autobús sale de Santander hacia Zaragoza a 105 km por hora. Simultáneamente, es decir, a la vez, a la misma hora, sale de Zaragoza hacia Santander un coche a 120 km por hora. Nos dan la distancia que hay entre estas dos ciudades, 300 kilómetros. Y lo que nos piden es calcular la distancia que recorre cada vehículo hasta que se cruzan, hasta el punto en el que coinciden. Bien, en este tipo de problemas, un consejo que os doy es hacer, como en otros muchos tipos también, hacer un pequeño dibujillo, un pequeño esquema de la situación en el que podamos reflejar todos los datos que nos están dando. Y es lo primero que voy a hacer. Vamos a plantear esto en un dibujo. En este punto está la ciudad de Santander y en este otro Zaragoza. Nos dicen que la distancia que separa estas dos ciudades es 300 kilómetros. Y ahora de Santander sale un autobús hacia Zaragoza a 105 km por hora. Y en el mismo momento, de Zaragoza sale un coche hacia Santander a 120 km por hora. Bien, vamos a representar esto mismo de otra manera en la cual veamos en dónde se van a encontrar exactamente. Vamos a desplazar estos dos vehículos hasta que se crucen. Aquí están todos los datos, el mismo esquema que acabamos de ver. Y vamos a ver en dónde se van a cruzar. Salen a la vez. Evidentemente podéis percibir que el coche va más deprisa, va a 120 y el autobús a 105. Y ahí se encuentran. Al ir más deprisa, es lógico que el espacio que recorre el coche sea mayor que el que recorre el autobús. El espacio que recorre el autobús lo represento con E sub autobús, que es el segmento rojo, y el que recorre el coche lo represento con E sub coche. E de espacio, distancia. Es lo mismo. Entonces, es importante tener en cuenta esto. Parece una tontería, pero nos puede ayudar bastante este pequeño esquema. Tenéis que tenerlo presente porque nos va a permitir posteriormente obtener algún dato, alguna ecuación, sacar alguna conclusión. Bien, pues vamos a continuar. Aquí, si os fijáis, en el enunciado nos están hablando de más de una magnitud. Nos hablan de distancias, de espacios, nos hablan de velocidades y nos hablan de un tiempo. Nos hablan de tiempo. Los dos vehículos salen a la vez y llegan en el punto de encuentro el mismo. Hasta que llegan ahí se están desplazando la misma cantidad de tiempo. Algunos seguramente ya le habrá venido a la cabeza algo. Hablamos de velocidades, hablamos de distancias, hablamos de tiempo. ¿Qué estáis recordando algunos? Pues efectivamente esta fórmula que seguramente ya estudiasteis o visteis en física. Cuando estemos ante un movimiento de velocidad constante, el espacio que va a recorrer
un móvil es lo mismo, o se calcula, multiplicando la velocidad a la que va por el tiempo que está circulando. Espacio igual a velocidad por tiempo. Y esta fórmula será la clave de nuestros problemas. Con esta fórmula resolveremos prácticamente todos los problemas de móviles. Así que esa tiene que estar en la recámara. Oír hablar de un problema de móviles es asociarlo automáticamente a esta fórmula. De la misma manera que cuando oís hablar de un triángulo rectángulo, automáticamente os viene a la cabeza ya el teorema de Pitágoras. Bien, pues esta fórmula la tenemos que aplicar a cada uno de los dos móviles. En nuestro caso, al autobús y al coche. Entonces, en el primer caso, el espacio que recorre el autobús es igual a la velocidad que lleva por el tiempo que está circulando. Es decir, en lugar de escribir ahora autobús, como puse en la diapositiva anterior, lo voy a abreviar escribiendo una A mayúscula. El espacio que recorre el autobús es igual a la velocidad que lleva, 105, por el tiempo que está circulando el autobús. Tengo que marcar de entrada la diferencia porque el espacio que recorre el autobús y el coche no es el mismo, el tiempo muchas veces no será el mismo, entonces de entrada marco cada magnitud en cada vehículo con un subíndice que me indique que me estoy refiriendo a ese móvil. Y en el caso del coche, lo mismo. El espacio que recorre el coche es igual a la velocidad por el tiempo que está circulando el coche. Estas dos fórmulas, o mejor dicho, esta fórmula aplicada a los dos móviles, son las que nos van a permitir resolver nuestro problema. ¿Pero qué ocurre? Tenemos un problema, dos ecuaciones y 4 incógnitas. Nosotros esto no lo sabemos resolver. Nosotros sabemos resolver sistemas de 2 ecuaciones con 2 incógnitas. Entonces, tenemos que empezar a buscar en nuestro problema, en nuestros datos, con todo lo que sabemos, la manera de reducir aquí esas 4 incógnitas a solamente 2. Bien, pues vamos a ello. Como primera observación, ¿qué podríais simplificar en estas dos ecuaciones? ¿Qué me decís del tiempo que está circulando el autobús y del tiempo que está circulando el coche? Pues efectivamente es el mismo. Los dos salen de las dos ciudades a la vez, simultáneamente, y están circulando hasta que se encuentran. Por lo tanto, durante ese tiempo, los dos, o sea, durante ese trayecto, los dos están circulando la misma cantidad de tiempo. ¿Qué quiere decir? Que el tiempo que está circulando el autobús y el tiempo que está circulando el coche es el mismo. Entonces, en lugar de utilizar dos incógnitas, una para el autobús y otra para el coche, podemos utilizar una solamente porque tomará el mismo valor. Porque en cada móvil ese tiempo representa la misma cantidad de movimiento. Entonces, en lugar de ponerle subíndices, lo vamos a representar con la misma letra para indicar que el tiempo va a ser el mismo aquí arriba y aquí abajo. Y aquí está la clave también, aquí está la clave en este tipo de problemas. Fijaos, en los problemas de móviles hay dos momentos cruciales. Uno, cuando tengo que aplicar esta fórmula. Y dos, el momento al que hemos llegado. Normalmente en este tipo de problemas hay una de las magnitudes que va a coincidir.
No estoy refiriéndome al valor de las incógnitas, porque evidentemente si estoy en un sistema, el valor de una incógnita tiene que tomar el mismo valor, tiene que valer lo mismo en una ecuación y en otra. Me estoy refiriendo a que la magnitud tiempo, en el caso del autobús y en el caso del coche, va a tomar siempre el mismo valor. Entonces, cuando yo exprese la misma magnitud con la misma incógnita en el caso de las dos ecuaciones, eso ya me estará diciendo que esa magnitud la tengo que despejar en esta fórmula y en esta fórmula para después aplicar el método de igualación en la resolución del sistema. Entonces, repito, cuando expreséis una magnitud con la misma letra, con la misma incógnita, en el caso de un móvil y en el caso de otro, esa magnitud, esa incógnita, la tendréis que despejar para después aplicar igualación. Normalmente esto no suele fallar, salvo que un problema tenga unas características determinadas y sea un poco diferente, entonces igual esto no sirve, pero en la mayoría esta técnica suele funcionar. Entonces, eso es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a despejar la t en esta ecuación y después en esta. En la primera, t es igual al espacio que recorre el autobús partido por la velocidad, y en el caso del coche, pues lo mismo. T es el espacio que recorre el coche partido por la velocidad. Fijaos, con esto ya podré construir el sistema. ¿Pero qué ocurre? ¿Hemos resuelto el dilema que teníamos antes, que planteamos? Tenemos dos ecuaciones, pero seguimos teniendo tres incógnitas. Una, la t, 2, y el espacio que recorre el coche, 3. Todavía no podemos resolverlo. Hay que hacer algo más. ¿Y qué es lo que podemos hacer? Si os fijáis, en esta diapositiva hay algo que todavía no hemos utilizado. Este dato no lo hemos usado para nada hasta el momento. Hombre, si no lo hemos usado y nos lo dan, sospechoso. ¿De qué manera lo podremos usar? Pues acordaos de la gráfica que hice cuando los dos móviles se desplazaban. ¿Qué ocurría ahí? ¿Qué pasaba? Después de ya haberse desplazado, teníamos perfectamente definido el espacio que va a recorrer el autobús y el espacio que va a recorrer el coche. ¿Y tienen alguna relación esos dos espacios? Pues yo creo que viendo esta gráfica está clarísimo. Por eso es importante dibujar y ver todos los datos ahí. Está clarísimo porque en los 300 kilómetros que no hemos usado, ¿qué relación tienen con estos dos incógnitas? Pues efectivamente, el espacio que recorrerá el autobús más el espacio que recorrerá el coche suman 300. ¿Y qué tiene que ver con estas ecuaciones? Pues lo que tiene que ver es que, fijaos, que aquí puedo despejar una de estas dos incógnitas en función de la otra. Por ejemplo, el espacio, la distancia que va a recorrer el autobús es 300 menos el espacio que va a recorrer el coche, lógicamente. ¿Y por qué escribimos esto así? Pues porque si yo consigo expresar el espacio que va a recorrer el autobús en función del que va a recorrer el coche, esta expresión me la puedo traer aquí
Y entonces, en lugar de tener esta incógnita, voy a tener esta expresión que me va a dar o me va a venir escrito en función de la misma incógnita que tenemos aquí abajo. Entonces, en lugar del espacio que va a recorrer el autobús, voy a poner esta expresión de aquí. Y ahora sí, fijaos que ahora tenemos dos ecuaciones con dos incógnitas. Y como dije antes, al tener despejada la incógnita que representa la magnitud que va a valer lo mismo, ya podemos resolver este sistema que me dan estas dos ecuaciones fácilmente. Voy a quitar el gráfico y plantear el sistema. Esto es lo que nos ha salido de aplicar la fórmula a los dos móviles, este sistema. Y como dije antes, una vez que tenemos despejada la misma incógnita, podemos aplicar el método de igualación, que ya obtenemos una ecuación con una incógnita que podemos resolver fácilmente. Es una ecuación con denominadores, pues voy a quitar ya las fórmulas. Es una ecuación con denominadores, podría multiplicar esta ecuación por el mínimo común múltiplo de los denominadores, pero en este caso me quedaría un valor bastante alto. ¿Cómo puedo eliminar aquí entonces los denominadores? Pues si os acordáis, un comentario que ya hemos hecho en alguna ocasión, al tener una igualdad de una fracción, en este caso algebraica, a otra fracción, estamos diciendo que esto de la izquierda y esto de la derecha son equivalentes. ¿Y cómo sabemos que son equivalentes? ¿O qué quiere decir que sean equivalentes? Pues que este producto tiene que ser igual que este producto de aquí. Es decir, que 105 por el espacio que recorre el coche tiene que ser lo mismo que 120 por 300 menos el espacio que recorre el coche. Ya tenemos aquí una ecuación sin denominadores que es fácil de resolver. Quitamos paréntesis y ahora agrupamos los espacios que recorre el coche, esa incógnita, y despejamos, obteniendo ya el valor de esta incógnita, el espacio que recorre el coche, es decir, la distancia que va a recorrer el coche hasta que se encuentran. Es una de las cosas que nos pedían, la distancia que recorre cada vehículo. Ya tenemos aquí una de esas distancias. A partir de aquí es inmediato averiguar el espacio que recorre el autobús. Bien, ya que estamos aquí, aunque no sea necesario, aunque no nos lo pidan, pues voy a averiguar el tiempo, ¿vale? Sustituyendo no es necesario, pero ya que tenemos planteado el sistema, pues lo calculo, por si tengo curiosidad, y sabemos que estarán circulando 1,33 horas desde que salen los dos vehículos hasta que se encuentran. Bien, como decía, nos manda a calcular la distancia que recorre cada vehículo. Solo tenemos la del coche. Bueno, pues, ¿cómo averiguo la del autobús? Pues sabemos que tenemos esta expresión, que la distancia del autobús es 300 menos la del coche. Sustituyendo, obtengo ya el espacio que recorre el autobús. Con lo cual, ya tenemos la respuesta a la cuestión que nos planteaba este problema. El autobús recorre 140 kilómetros y el coche 160 kilómetros. Evidentemente, el coche iba más deprisa, recorre más espacio, cosa que ya habíamos visto en la gráfica.
Espero que lo hayáis entendido y recordad, hay dos momentos claves en la resolución de este problema. 1. Aplicar la fórmula de que del espacio igual a velocidad por tiempo. 2. Identificar la magnitud que va a tomar el mismo valor para los dos móviles, despejar esa incógnita para después aplicar igualación.